Salmo 27, verso 11. Si lo tiene ahí me dice amén. Me van a sacar la foto ahí, espera. Bien, leemos juntos. Dice así la palabra del Señor: enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud. A causa, agrega el salmista, de mis enemigos. Pero yo me quiero enfocar en que el Señor nos enseñe el camino y nos guíe siempre por una senda de rectitud. Oramos al Señor. Padre, gracias porque tengo la oportunidad de predicar, de compartir de tu palabra. Señor, dame gracia para poder hablar de ella, autoridad, de nuevo, Señor, úsame para ser de bendición a todos quienes están hoy acá. Tú sabes, Señor, la responsabilidad que siempre es compartir de tu palabra y que ella sea para todos, Señor, alimento, guía, consuelo, corrección, exhortación. Todo eso puede provocar una palabra de Dios en nuestras vidas. Señor, que eso se produzca hoy en medio nuestro. Sea tu palabra hablando a nuestras vidas. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Bien, lo que inspira esta palabra y lo que me inspira a compartir de esto es que estamos llegando ya a este mes de diciembre, estamos en los últimos días de este año 2025 y algo común que escucho en las personas es que hacen un análisis de su año. Sí, y a veces la gente analiza su año muy radicalmente. Solemos hacer eso. Calificamos el año a veces como malo o bueno, sin muchos matices. Pero uno empieza a analizar y empieza a mirar qué decisiones tomó, qué cosas hizo bien, qué cosas hizo mal, en qué cosas avanzó, en qué cosas retrocedió. Intentamos ver lo bueno y lo malo y buscar quizás el momento en que tomamos una decisión correcta o una decisión equivocada, algo que nos acercó a los sueños, a los anhelos que hay en el corazón, al propósito de Dios, o quizás no tomamos una decisión correcta y esto nos alejó del Señor. Y también escucho mucha gente que estando en Cristo dice: el próximo año será mejor, el próximo año sí voy a hacer la dieta que no hice, sí, voy a estudiar aquello que no estudié, el próximo año voy a conseguir ese trabajo que siempre he soñado, anhelado. Y dice: desde el 1 de enero del 2026 todo va a cambiar. Sí, usted ha escuchado eso, a veces nosotros decimos eso, me declaro culpable también. Pero lo cierto es que el tiempo no tiene poder en sí mismo. Sí, el tiempo no cambia, ni a las personas. No, el tiempo no tiene poder en sí mismo. El único que tiene poder para cambiar y transformar nuestra vida y nuestra realidad es el Señor. Amén. Creemos firmemente en eso. El tiempo en sí mismo no tiene poder. A veces la gente envejece, pero no necesariamente madura. A veces uno se puede encontrar con alguien que lleva muchos años en Cristo y eso no significa necesariamente que sea una persona madura espiritualmente. A veces uno escucha a las personas decir: yo llevo 20 años, 30 años en el Evangelio, y de pronto en sus conductas y en sus decisiones no reflejan aquello. ¿Sí? Por lo tanto, el tiempo en sí mismo no tiene poder. Lo que tiene poder es Dios transformando nuestras vidas. Amén. Pero esta transformación muchas veces se experimenta por medio de procesos en nuestras vidas. Los procesos a veces no son fáciles, son difíciles, son complejos, pero es por medio de procesos que Dios nos lleva a crecer, a madurar, a fortalecer nuestra fe, nuestra dependencia de Él. Es por medio a veces de procesos que el Señor va construyendo nuestro carácter y nos va transformando hasta que nosotros seamos conformados a su propia imagen. Pero todo eso viene muchas veces envuelto en esto, en estos procesos del Señor. Amén. Pero para
vivir un proceso y salir de ese proceso creciendo y fortalecido en el Señor, tenemos que tomar buenas decisiones en medio de esos procesos. Porque o si no, solo vamos a sufrir, vamos a vivir situaciones duras, difíciles, pero no necesariamente vamos a crecer en Dios si no tomamos las decisiones acertadas y las decisiones que el Señor espera de cada uno de nosotros. Si usted lo sabe o no, todos los días tomamos decisiones. Todo el tiempo estamos tomando decisiones, pequeñas o grandes. En mi caso, una decisión muy difícil de tomar en mi familia es ¿qué vamos a comer hoy? Es una decisión compleja, ¿sí? Porque Yeral es un poquito mañosa ahí al comer. Sí, la voy a acusar un poquito hoy día. Espero que León no sea mañoso. Así me gano un aliado en esto de qué vamos a comer. Pero todos los días tomamos decisiones, grandes o pequeñas. Y todas esas decisiones de pronto nos acercan o nos alejan del Señor. ¿Tomé o no la decisión correcta? ¿Es o no lo que debía haber hecho? Muchas veces nos preguntamos eso mirando el presente, pero con los ojos en el pasado. ¿Cómo tomar entonces decisiones correctas? Para ayudarnos a entender esta verdad, yo elegí este salmo, el Salmo 27, escrito por David. ¿Por qué? Porque al ver las historias de los hombres de Dios y narrar estas historias y leerlas en las Escrituras, nos ayuda de pronto a comprender en qué momento tomaron decisiones los hombres de Dios que los acercaron o los alejaron del propósito del Señor. Este salmo es el Salmo 27. Es escrito por el rey David. Eso es lo primero a establecer. Pero lo escribió bajo una circunstancia muy particular. Lo escribió cuando él era un joven de una edad mediana, así como yo. Unos 30 y algo, más o menos debe haber tenido David cuando escribió este salmo. Pero lo escribió bajo una circunstancia muy dura, muy difícil. Lo escribió cuando estaba huyendo del rey Saúl. Si usted cree que ha tenido un mal año, David tuvo 10 años en que estuvo huyendo del rey Saúl. 10 años en que se ocultó en cuevas, 10 años en que no tuvo nunca un lugar fijo donde habitar, 10 años en que fue un nómade, 10 años en que incluso para poder salvar su vida se hizo pasar por un loco, por un demente, así los filisteos no lo tomaban preso y lo tuvieron por loco. 10 años en que muchas veces no tuvo que comer y llegó hasta un lugar donde había un sacerdote y le dijo: tenemos hambre, hemos caminado por días huyendo. Y él le dice: lo único que tengo es el pan de la propiciación y es lo que yo te puedo dar. 10 años en esta realidad continua. Fue en ese contexto que David escribe este salmo, el Salmo 27. Y escribe para nosotros hoy también. No solo escribe sus vivencias, sus emociones, sino que para nosotros hoy esto es palabra de Dios. Amén. David entonces no vive una realidad muy distinta a la nuestra. Vive una realidad marcada por el favor de Dios, pero también por un continuo conflicto humano. Eso es parte de lo que vamos a vivir en este caminar. Sí, esto no es solo yo y Dios, también está mi hermano en Cristo, también está mi familia, también está quienes amo, quienes me rodean. Y de pronto esas relaciones no son fáciles de llevar, no son fáciles de sobrellevar. Pero David estaba en esta realidad, huyendo de Saúl. ¿Por qué? Porque un día, siendo un adolescente, fue un profeta hasta su casa llamado Samuel y lo ungió como rey. El problema era que ya había un rey y ese rey era Saúl, cuando David es ungido rey. Eso trajo que David tuviera que por muchos años huir de este rey Saúl. ¿Por qué? Porque Saúl sabía que algún día la palabra que Dios le entregó a David se iba a cumplir sobre su vida. Y él en el fondo lo que quería era asesinarlo, quitarlo de la tierra, para que esa palabra de Dios no se cumpliera sobre la vida de Saúl, o sea de David, perdón. Entonces tenemos que entender algo: que Dios esté con nosotros y que Dios nos entregue una palabra para nuestras vidas no nos exime de pruebas, ni de dificultades, ni de aflicciones. Los conflictos serán parte de la vida del creyente
Y viviremos momentos difíciles, momentos de angustia, momentos de duda, momentos de incertidumbre. Eso es parte del caminar de la vida del creyente. Pero tengo una noticia siempre buena para nuestras vidas. Dios estará con nosotros en todos esos procesos. Amén. Denle un aplauso ahí al Señor. Como dije, David no pidió ser rey. Él fue ungido rey. El Señor vio el corazón de David y lo apartó para ser rey. Pero eso significó que David quedó inscrito inmediatamente en una escuela formativa de Dios. Y esta escuela formativa de Dios no es opcional para quienes quieren crecer en el Señor. Esta escuela formativa de Dios nos hará una nueva criatura. Y eso será muchas veces por medio de quebranto, por medio de pruebas y por medio de aflicciones. ¿Por qué? Porque Dios tiene que hacer morir mi persona para que Él nazca en mí. Ya no vivo yo, dijo el apóstol Pablo, Cristo vive en mí. Para mí, dice el apóstol, sí, ahora mi vida solo la puedo entender en la verdad de Cristo. David no pide ser rey, pero queda inmediatamente inscrito en esta escuela de fe, en esta escuela del Señor. Para quienes viven un evangelio superficial, jamás van a ser parte de esta escuela de Dios. Esta escuela es para aquellos que quieren más de Dios y profundizar en la verdad del Señor. Entonces Dios trabajará en sus vidas por medio de procesos formativos, porque lo que Dios busca es que yo muera a mí mismo para que Él viva en mí. Esta es la historia de David. Es ungido rey, nadie lo sabe. Posteriormente se da entonces una historia muy particular. Usted la ha escuchado, yo creo, muchas veces. Es la historia de David y Goliat. David vence a este gigante a través de estas piedras, estas ondas. Lo deja inconsciente, corre rápidamente, toma su espada, con la espada le corta la cabeza. Dios da una gran victoria a la nación de Israel. Todos huyen, Israel gana. Y David entonces pasa de ser un muchacho anónimo ahora a ser un hombre conocido por toda la nación. Y esto trajo un conflicto. ¿Con quién? Con el rey Saúl. ¿Por qué? Porque la gente comenzó a hacer cánticos en honor al rey David. Y comenzó a cantar, usted lo puede leer en la escritura. Saúl venció a sus miles, decían, y David a sus 10,000. Y la gente comenzó a levantar el nombre de David en alto. Y comenzó a proclamar que él era en el fondo más virtuoso que el rey que en ese momento estaba dirigiendo la nación. Y esto despertó en Saúl los celos y la envidia. Y lo que hizo fue tratar de asesinar a David en más de una oportunidad. Y acá nosotros podemos ver que ambos tomaron decisiones, que es lo que yo quiero apuntar. Saúl tomó la decisión de dar lugar al orgullo, a la envidia y a los celos. Y a través de eso fue dominada su conducta y a través de eso buscó asesinar a David. David, por el contrario, al escuchar todas estas alabanzas, tomó otra decisión muy distinta a la de Saúl. Tomó la decisión de mantener su corazón en humildad, entendiendo que era Dios el que le había dado la victoria sobre Goliat, que no había sido su habilidad ni su capacidad militar, porque era solo un pastor de ovejas, sino que había sido Dios el que le había dado la victoria. Ambos tomaron decisiones. Uno se alejó del corazón de Dios y otro se acercó al corazón de Dios. La vida nos va a enfrentar en escenarios en que nuestras decisiones o nos acercan a Dios y a sus propósitos o nos alejan del propósito del Señor para nuestras vidas. Damos lugar a lo correcto y a lo que la palabra nos manda a hacer, o damos lugar a emociones que no son correctas y no provienen de Dios, y que éstas nos gobiernen y nos dominen y terminen desviándonos del propósito del Señor para nuestras vidas. ¿Está acá conmigo?
Cada uno tomó sus decisiones. Saúl se olvidó que Dios lo levantó de la tribu más pequeña de Israel para hacerlo rey sobre toda una nación. Así lo dice Saúl cuando es ungido rey. Yo fui tomado en el fondo de la tribu más pequeña, de la familia más pequeña. De ahí me tomó el Señor y me puso como rey. De aquello, cuando fue rey, se olvidó. A veces nuestro corazón no está preparado para lo que estamos viviendo o administrando. Usted pídale al Señor que forme su corazón para que pueda administrar la bendición que Él le va a dar. Porque mucha gente ora para que el Señor le bendiga en diferentes áreas, pero no busca que su carácter sea formado en Dios. Y usted va a llegar, sí, hasta donde su carácter lo logre sostener. Siempre es así. Yo no puedo ir más lejos que lo que mi carácter me logra sostener. Si mi carácter no es transformado y Dios me bendice, eso puede causar en mí un daño, porque puedo desviarme del propósito del Señor. ¿Está acá conmigo? Por eso dice el salmista: enséñame, Jehová, tu camino y guíame por sendas de rectitud. ¿Cómo saber si mis decisiones son correctas? Mirando siempre que mis motivaciones y viendo que mis acciones reflejen el corazón de Dios. Somos reflejo del Señor y de lo que Él hizo un día en nuestras propias vidas. Somos reflejo del Señor. Mientras David huía en estos 10 años, tuvo 2 veces la oportunidad de matar a Saúl. Esto está en la Escritura. En 2 oportunidades él tuvo la vida de Saúl en sus manos. En una oportunidad dice que Saúl va hasta una cueva porque quería hacer sus necesidades. ¿Sí? Entra a una cueva y en ese momento comienza él a hacer sus necesidades, y dentro de la cueva estaba David oculto con sus hombres. Y sus hombres le dicen: mátalo ahora, quítale la vida, el Señor lo ha entregado en tus manos. Esa es una oportunidad. En otra oportunidad estaba descansando, dice Saúl, junto a sus hombres, pero todos estaban distraídos con la guardia baja, y David lo ve y sus hombres le dicen: el Señor lo ha entregado en tu mano, está vulnerable. Abisai, uno de sus valientes, le dice: déjame que yo vaya y lo entierre con una lanza en tierra y le quito la vida. Segunda oportunidad. En ambos momentos David tomó una decisión correcta. Dijo: yo no voy a levantar mi mano contra el ungido del Señor. Si Dios me ha ungido rey, yo no voy a quitar al rey que hay. Llegará el tiempo del Señor para mi vida, pero yo no me voy a promover a mí mismo. Será el Señor el que lo haga. Por lo tanto, él no levantó su mano, no dio lugar a su propia justicia ni a su propia venganza. No fue una decisión fácil de tomar, porque él no huía solo. Huía junto a un grupo de hombres que lo seguían a todas partes, y estos hombres, al igual que él, estaban en este conflicto. Vivían junto a él esta realidad. Por lo tanto le decían: quítale la vida, y él se opuso a aquello y dijo: no lo haré, no levantaré mi mano contra el ungido del Señor. David decidió obrar bien y no oír las voces que decían: es justo, es el momento, hazlo por ti, hazlo por nosotros, es el momento de Dios para tu vida. No, él decidió esperar el tiempo de Dios real y oportuno para su vida. A veces tenemos que tener cuidado a quién le prestamos, sí, nuestros oídos, con quién abrimos nuestro corazón. Yo he escuchado mucha gente que me ha venido a decir a mí como pastor: me ofrecieron en tal lugar tal cosa. Tal pastor de otra iglesia me llamó y me dijo: vente a trabajar conmigo. Y yo lo pensé y dije: en verdad tengo que ir, porque acá no tengo espacio, no tengo lugar. Y se mueven, no por una voz de Dios, sino por sus propios intereses. No porque busquen hacer la voluntad del Señor, por motivaciones incorrectas,
Cuando las motivaciones no son correctas, Dios no puede bendecir aquello. Dios no bendice, ¿sí?, lo que está torcido. Dios bendice lo recto. Si usted es un hombre recto que actúa en integridad, Dios va a bendecir los sueños que Él ha puesto en su corazón. Y yo he visto pasar mucha gente. Yo lo dije el otro día en una conversación con un hermano. Yo estoy trabajando al lado de mi papá desde que tengo 17 años y fui a estudiar a Argentina. Hoy tengo 43 años y he visto pasar mucha agua debajo del puente. Y mucha gente moverse por las motivaciones incorrectas. Busque al Señor. Que sus motivaciones sean correctas y estén alineadas con el corazón de Dios. Porque dice el proverbio, existen caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Hay caminos que parecen ser rectos, pero si no ha sido el Señor el que me ha hablado y las motivaciones en mi corazón no son las correctas, ese camino puede ser un camino de muerte. David, por amor a Dios, no actuó movido por sus propias emociones. Sujetó su voluntad a la voluntad de Dios. Por eso escribe David, y es lo que acabamos de leer: enséñame, oh Jehová, tus caminos y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. En el fondo David dice: no dejes que tome malas decisiones y me desvíe y se desvíe mi corazón por causa de mis enemigos, por causa de aquellos que buscan mi mal. No deje el Señor que nuestro corazón se desvíe y guardemos en él rencor, amargura, envidia, celos, contiendas, divisiones. Todas aquellas cosas no provienen del Señor. Debemos, como dice Pablo, pensar en todo lo puro, en todo lo honesto, en todo lo recto, en todo lo que es de buen nombre, en todo aquello, dice, en esto pensad, en esto fija tus pensamientos. ¿Para qué? Para que mis decisiones y mis acciones siempre sean correctas delante del Señor. Al leer el Salmo en todo su contexto y al leer el Salmo completo, David nos muestra con qué luchaba en su interior y cómo logró vencer aquellos pensamientos que lo agobiaban para no tomar decisiones equivocadas. Nos muestra su humanidad en este Salmo y parte de este Salmo nos muestra lo que había en su corazón y contra qué luchaba y cómo logró vencer aquello. Lo primero es, al leer todo el Salmo, y cuando usted inicia la lectura del Salmo, David nos muestra que luchaba contra el temor. Porque dice el Salmo: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Desde esta primera verdad que inicia, se tiñe todo el Salmo. El temor, el miedo nunca va a ser un buen consejero para nuestras vidas. Nunca actúe movido por el miedo. Nunca deje que el miedo domine su vida, sus pensamientos y sus acciones, sino que ponga su confianza en el Señor. Recuerde que la palabra dice: Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de amor y de dominio propio. No deje que el miedo domine sus pensamientos y sus acciones. David sigue en el Salmo diciendo: aunque un ejército acampe contra mí, no temeré. Mi corazón está en él confiado, y aunque contra mí se levante guerra, yo estaré en ti confiado. Nos muestra David, con eso luchaba, con el temor. ¿Temor a qué? A que su vida fuera arrebatada. Estaba huyendo de Saúl. Ahí está, tengo miedo, tengo temor, pero sé también que en Dios he puesto mi confianza. Y si he puesto en Él mi confianza, no seré avergonzado. Amén. Aunque un gran ejército se levante contra mí, en ti confiaré. No temerá mi corazón.
Aunque se levanten problemas, adversidades, dificultades, no temerá mi corazón. En ti, Señor, yo he confiado. Nos muestra su corazón. Segunda verdad en este salmo, al leerlo completo, nos muestra que en medio de todo este proceso duro, difícil, Dios fue su refugio. Porque dice así la palabra, dice: una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. Porque él, dice el David, me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Lo único que nos puede mantener firmes en medio de procesos difíciles y no tomar decisiones equivocadas es permanecer continuamente en la presencia del Señor. No hay otra forma. No hay otra forma en que Dios guíe y hable a nuestras vidas si no tenemos una intimidad profunda con Dios. Si usted no tiene tiempos de oración, no tiene tiempos de comunión con el Señor, ¿cómo va a ser de Dios su refugio en el día malo? Si no ha cultivado una relación con el Señor profunda, ¿cómo se va a refugiar en Dios cuando venga el día de la adversidad y de la prueba? Porque las relaciones no se forman instantáneamente, ¿sí? Se van cultivando. He entrado a esta salvación por el mérito de Cristo, pero yo con el Señor voy cultivando todos los días una relación. Voy aprendiendo de Él, voy siendo transformado por Él, voy aprendiendo de su verdad, voy contemplando al Señor, contemplando la Escritura, hablando acerca de Él. Todo eso va formando en mí y fortaleciendo la fe en mi interior, para que cuando llegue el día de la adversidad yo me pueda refugiar y esconder en Dios. Amén. David lo dice, contemplando a Dios. ¿Dónde más nos podemos refugiar sino en Dios? Solo en Él encontramos refugio y esperanza para nuestras vidas. Tercera verdad que nos muestra ya al finalizar el Salmo 27, y es parte de los versículos que a mí más me gustan cuando leo en la Escritura. Termina así el Salmo 27. Hubiera yo desmayado, dice David, si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, se dice a sí mismo. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en Jehová. Si no tuviera fe en Dios, hubiera abandonado toda tu verdad sobre mi vida. Pero en ti he puesto mi confianza y toda mi esperanza está depositada en el Señor. Aliéntese tu corazón y espera en Dios. Alguien tiene que oír eso esta noche. Aliéntese tu corazón, toma nuevas fuerzas y espera en el Señor. Porque de Él obtendrás la respuesta y la esperanza para tu vida. No sé cómo llegaste, pero quizás solo esta parte de la predicación es para ti. Aliéntese tu corazón, levántese tu fe, toma nuevas fuerzas en el Señor, espera en Él, no te desesperes, no tomes decisiones apresuradas, equivocadas, espera en el Señor. Él es tu salvación, Él es tu refugio, Él es tu esperanza. Amén. Dele un aplauso ahí al Señor. Tres verdades para no equivocarnos en nuestro caminar con Dios. No dejar que el temor nos domine. Refugiarnos en Dios, en su presencia y poner toda nuestra esperanza en Dios. David llegó a ser rey, vio cumplida la promesa de Dios sobre su vida. Y yo sé que veré cumplidas las promesas de Dios sobre mi propia vida. ¿Usted lo cree? ¿Verá las promesas de Dios hechas una realidad en su vida? Yo lo creo con todo mi corazón, que veré la bondad de Jehová sobre mi vida, que seguiré viendo su fidelidad de continuo sobre mí, que sus promesas se harán verdad en mi vida. Y sé que si me mantengo fiel al Señor, veré su justicia
sobre mi vida, sobre mi caminar. Quiero terminar con esto, con esta historia muy sencilla, la quiero relatar. Es la historia de Zacarías. ¿Quién es Zacarías? Este Zacarías en particular es el padre de Juan el Bautista. Y quiero terminar con esta historia porque la Escritura lo describe a ambos como justos delante de Dios y que andaban irreprensibles delante del Señor en todos sus mandamientos, en todas sus ordenanzas y en todos sus caminos. Y ambos, dice la Escritura, eran de edad avanzada cuando el ángel se apareció a Zacarías, cuando éste fue a ofrecer sacrificio en el altar y le dijo: vas a tener un hijo, y ese hijo será Juan el Bautista, el cual va a preparar el camino del Señor. ¿Por qué destacar esta historia? Porque fue un hombre que se mantuvo fiel al Señor, que no veía que se cumplía el anhelo de su corazón. Eran ya de edad avanzada ambos, Elizabeth y Juan. Los años habían pasado. Ya naturalmente no era posible que ella quedase embarazada. Pero ese día que por turno, es decir, por suerte, le correspondió a él ofrecer sacrificio al Señor, fue cuando el ángel del Señor se aparece y le dice que va a tener un hijo. Él permaneció fiel al Señor, fue fiel a sus promesas, fue fiel a las demandas que el Señor tenía, siempre fue justo y recto delante del Señor. Y llegó el día en que la promesa de Dios se cumplió sobre él y sobre la vida de su familia. No tome malas decisiones, no se aparte del Señor, permanezca fiel a Dios, fiel al lugar donde el Señor lo ha sembrado, que es esta iglesia. Si acá el Señor lo ha traído, eche raíces acá, crezca en el Señor, crezca junto a su familia, crezca en sabiduría, en conocimiento de la palabra, crezca en compromiso con Dios, sea fiel, actúe siempre movido por las motivaciones correctas en su corazón, busque siempre agradar a Dios en sus acciones como en sus pensamientos, busque agradar a Dios con su vida, busque la santidad, porque eso conviene a la casa del Señor, y llegará el día en que el Señor va a cumplir cada una de las promesas que ha hecho sobre nuestras vidas. Dele un aplauso al Señor. Sea fiel al Señor. Sea fiel al Señor, ame al Señor. Lo demás se refleja. Si yo soy fiel a Dios y amo al Señor, eso se va a reflejar en toda mi vida, en todas mis acciones, en todas mis decisiones. Eso se va a reflejar en mi conducta, en mis pensamientos. Sea fiel al Señor. Sea fiel al lugar donde está. Crezca en el Señor, crezca en el lugar donde está. Y llegará el momento en que el Señor lo visitará y cumplirá lo que le ha prometido. Quizás lo ha visto parcialmente y parece que se ha detenido y que ya no va a ser posible. El Señor nunca olvida ninguna de sus promesas. Nosotros olvidamos. Nosotros empeñamos la palabra y olvidamos. Y si algo tengo yo es que se me olvidan las cosas. El Señor no olvida ninguna de sus promesas. Permanezca fiel siempre al Señor. Deje que el Señor lo guíe, examine su corazón y lo conduzca siempre por caminos rectos, por caminos de integridad. Y el resto lo hará el Señor. Amén. Dele un aplauso ahí al Señor. Puede ahí ponerse de pie con nosotros. Te amo, Espíritu Santo. ¿Puede levantar ahí sus manos conmigo? Delante del Señor en esta noche, alzar ahí sus manos. Amado Dios, he compartido lo que tú has hablado a mi vida. He hablado la verdad de tu palabra, Señor. Y siempre nos lleva a esta verdad una y otra vez a confiar a ti, a depender de ti,
a no dejar que nada domine nuestra vida, sino solo tu verdad, solo tu palabra. No dejar que el temor nos gobierne, no dejar que el temor tiña toda nuestra vida y nos llegue a dominar. No dejar que pensamientos equivocados, Señor, dominen nuestro accionar, dominen las motivaciones de nuestro corazón, sino dejar que sea tu verdad la que domine mi vida, que sea lo que tú demandas de mí lo que domine mis acciones, mis pensamientos. Señor, como dijo el salmista, examina mi corazón, pésalo, analízalo y ve si hay en él algo que no está bien, Señor, y límpiame, renuévalo para que yo actúe y camine, Señor, en integridad, en rectitud. Señor, que nunca me aparte de tu presencia, que nada me saque, Señor, de tu presencia. Yo en ti quiero caminar, yo en ti me quiero refugiar. No quiero, Señor, desviarme, que nada me desvíe de tu presencia, de tu verdad. Me quiero mantener siempre en un camino de vida, de rectitud, Señor. Siempre que esa sea la motivación de mi vida, Señor. Que esconda todo lo que yo soy en ti. En medio de procesos no fáciles, duros, difíciles, de pronto en ti me quiero refugiar, Señor. Que tú seas mi amparo, mi fortaleza, mi pronto auxilio, mi torre fuerte, mi castillo fuerte, mi roca de esperanza, de salvación. Que tú seas, Señor, el refugio para mi vida. Y en ti he puesto toda mi esperanza, Señor. No quiero desmayar, no, porque yo sé que veré la bondad de Jehová. No quiero caminar, Señor, y decaer a tal punto de desmayarme, de desfallecer en este caminar de fe. No, porque he puesto en ti mi esperanza. Y sé que tú eres fiel para responder a cada una de tus promesas sobre mi vida. Sé que tú eres fiel, Señor, para responder a cada una de las promesas que tú has dado a favor de mi vida, Señor. No voy a desmayar, seguiré caminando contigo. Señor, no quiero errar en mis decisiones. Que cada decisión sea guiada por ti. Que cada decisión que yo tome, Jesús, sea guiada por tu maravillosa mano sobre mi vida. Gracias, Señor, por este tiempo en tu presencia. En tu nombre, Jesús. Amén y amén.